Es difícil cuando tienes una casa y de repente tienes que salir de ella, teniendo un hijo, verlo crecer de casa aquí, de casa allá, sin tener un propio lugar donde jugar. No es fácil, no es fácil. El tiempo que se toma para conseguir una casa en Holanda depende mucho de la ciudad donde estás buscando y el sector. Primeramente, si estás buscando una casa en Ámsterdam, no es lo mismo que buscar una casa en un pueblo o en una ciudad que no es tan poblada como Ámsterdam. En Ámsterdam se toma alrededor de 16 a 17 años para conseguir una casa en el sector social, que son las casas más baratas. Aparte de eso, tú tienes lo que es el sector libre y tú tienes personas que tienen su propia casa, su propia propiedad y lo alquilan ellos mismos. En esos lugares el tiempo para conseguir una casa puede variar también bastante. Mayormente es mucho, pero mucho más corto porque todo depende más de cuánto dinero tengas. Déjame decirte que al final tenemos un consejo muy, pero muy interesante para aquellos que están buscando casas. Así que espérate al final. Para buscar casas he tratado de hacer diferentes cosas. Primeramente he buscado casas en el sector social. Lo que he hecho ahí es, desde que cumplí 18 años me inscribí. Que es algo importante porque ya que la lista de espera en Ámsterdam, y en Ámsterdam es que vivo, es tan larga, desde que cumplí los 18 años me inscribí ahí. Actualmente tengo 12 años inscrito y todavía no logro conseguir una casa. Mayormente estoy, por ejemplo, si hay 500 reacciones sobre una casa, yo estoy en los números 30 por ahí. Entonces todavía hay que esperar un poco más. Otros métodos que he usado es el buscar en plataformas online, sobre todo lo que es el sector libre, pero ya lo que exigen ahí es bastante y no siempre he podido cumplir con esos requisitos, por lo cual se me ha dificultado. También he buscado otras maneras, instancias, diferentes opciones que me puedan ayudar, pero realmente yo no soy el único que pasa por este problema, y al no ser el único, entonces eso se dificulta porque hay varias personas que pasan por lo mismo y no me pueden dar preferencia a mí. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una casa, por ejemplo, si es en el sector social, es desde que tú puedas inscribirte, porque es algo que va a seguir, el tiempo se va a seguir acumulando y ya desde ese momento hasta que puedas conseguir una casa va a pasar mucho tiempo. Pero lo que es en el sector libre, mientras más fácil sea de conseguir una casa, más cara suele ser. Si estás aquí un mes, 2 meses y hay muchas oportunidades, mayormente la razón por la que la gente dice que aquí en Holanda las casas son caras es porque quieren una casa tan rápido. Y justamente al ver una demanda tan alta y tan pocas casas, entonces la gente eleva el precio para conseguir algo más fácil. Entonces mayormente en esa ocasión encontrarás casas de 1.500, 1.750 euros, hasta 2.000 euros por una casa pequeñita que si tienes un tiempo esperando y buscando más tranquilo, tal vez podías conseguir por 1.000 euros o mucho menos. Por eso el sector social dura tanto para poder dar una casa que pague mucho menos. Entonces, mayormente es eso. Mientras más fácil se consigue la casa, más cara es. ¿Qué ha sido lo más frustrante a la hora de buscar o conseguir una casa? Lo más frustrante para mí a la hora de buscar y conseguir casa, esa es una muy interesante. En un rato te la vamos a contar. Los requisitos a la hora de pedir una casa varían dependiendo del sector. Por ejemplo, en el sector social, el requisito tiene que ver sobre todo con lo que es la entrada. Hay un límite. Lo máximo que puedes ganar para aplicar a un sector social es esto. Aparte de eso, no hay muchos más requisitos. Lógicamente que tengas tus documentos y te inscribas acá en Holanda. Estés inscrito en una plataforma donde brindan o puedes conseguir casas sociales. Para el sector libre, los requisitos tienen más que ver con lo que es dinero. Como dije, dependiendo de la compañía que esté facilitando esas casas, tienes que ganar 3 a 5 veces lo que es el alquiler. Digamos que el alquiler es 900 euros, 1.000 euros. Quiere decir que tú tienes que ganar 5.000 euros mensual para poder aplicar a esa casa. Y eso es sin contar el depósito y ese tipo de cosas. Otra cosa que es importante a la hora de buscar una casa es también tener cierto dinero a un lado. No es que necesariamente siempre necesites el dinero. Algunos lugares donde realmente nunca te van a pedir el dinero de antemano, pero hay otros que requieren un depósito, que puede ser 2 o 3 veces o una vez el alquiler. Y no solamente eso, sino que también tienes que pensar que mayormente, no siempre, aquí las casas la dan completamente vacía. Cuando hablo de vacía, me refiero a que no hay piso, simplemente es el cemento prácticamente, y ni siquiera hay zócalo, o sea, eso donde se pone la bombilla o el bombillo, ni siquiera eso te traen. Literalmente son solamente los cables y tú mismo tienes que
conectar eso y de ahí armar tu casa. Entonces siempre es bueno tener un dinero aparte para poder amueblar tu casa, preparar, pintar, poner piso y todo ese tipo de cosas. En Holanda existen muchas ayudas y realmente muchos de esos temas ya lo hemos tocado. Si quieres ver uno de estos, puedes darle clic aquí. Y para amueblar tu casa, realmente no sé si existe ayuda, así que si tú sí lo sabes, déjanos saber aquí en los comentarios. Cuando vienes a Holanda, una de las primeras cosas que quieres hacer es conseguir una casa. Ahora, eso no siempre lo vas a lograr. Entonces, para empadronarte, como quieras, si no tienes casa, puedes optar por algo que se llama un brief address o un post address. Esto es una dirección en donde puedes recibir tu correspondencia, pero no estás como que vives en ese lugar, simplemente recibes tu correspondencia ahí. Es muy diferente tener un hogar en donde tú estás inscrito en ese hogar como alguien que vive ahí. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, esa es una posibilidad, que hay cierto proceso para poder inscribirse ahí, pero es posible. El problema en conseguir una casa no creo que tenga que ver con el que soy latino o que no soy europeo. Sobre todo tiene que ver con los requisitos y la gran demanda que hay. O sea, todo el mundo quiere una casa y no hay suficiente para suplir esa necesidad. Lo más frustrante a la hora de buscar y conseguir casa son los requisitos. Para el sector social hay ciertos requisitos y para el sector libre hay otros requisitos. Entonces yo estaba en una situación donde yo ni cumplía los requisitos para el sector social ni para el sector libre. Mi entrada era más de lo que se requería para estar en el sector social, y entonces en el sector libre ellos exigen bastante, pues tú tienes que ganar, creo que a veces hasta 4 o 5 veces el alquiler por mes. Entonces nosotros no llegábamos a eso. Entonces estábamos como que en un hueco y ya literalmente era casi imposible conseguir una casa por esa misma razón, porque ni aplicábamos aquí ni aplicábamos allá. Para mí eso ha sido una de las cosas más frustrantes. En el 2017 ya yo tenía algunos 4 años viviendo solo, ya me había casado, estaba viviendo con mi pareja, y ahí fue que yo tuve que salir de casa por un problema que hubo porque se había acabado el contrato y ya yo no cumplía esos requisitos para la renovación. Ahí fue que me tocó salir. Desde ese momento hemos estado buscando por diferentes lugares para conseguir una casa. Ya tenía un tiempo inscrito, porque estoy inscrito desde 2009. Estoy inscrito en lo que es el sector social, en BowlingNet, y tengo esperando algunos 12 años. Lo cual deja claro que para alguien que vive acá en Holanda, o sea, yo prácticamente casi nací acá. Yo vine cuando yo estaba muy pequeño. Tengo toda mi vida acá y aún así tengo lucha para conseguir casa. O sea que no solamente las personas que recientemente llegan acá pasan por esa situación. Es fuerte porque antes de eso siempre he tenido un lugar donde quedarme, un lugar donde me he sentido seguro, donde he crecido, y de repente tengo que estar viviendo en habitaciones, algo que para mí eso era algo extraño. Yo, al contrario, yo aceptaba personas en una habitación de nuestra casa porque me gustaba ayudar, pero al revés, esa situación contraria nunca lo había experimentado. Entonces estar en esa situación y con un hijo, ya, eso afecta bastante. Mi hijo cuando eso ya tenía algunos 5 meses, y literalmente estar buscando un lugar donde quedarte. No tienes tu propia casa, verlo crecer sin tener un propio lugar donde jugar, no es fácil, no es fácil. Yo siempre he deseado que mi hijo pueda estar en su propia habitación, poder coger su juguete, tirarlo aquí y allá, hacer lo que él quiera con su juguete, pero que se sienta esa libertad. Y siento que en todo ese proceso que uno ha estado de aquí, de casa aquí, de casa allá, ha sido un poquito complicado en esa parte. Por eso creo que para mí sí me ha afectado emocionalmente, sobre todo el verlo que él no ha tenido su propio lugar para poder crecer de una forma tranquila. Que aún así estoy muy agradecido porque él ha tenido ciertos lugares donde ha estado y nos han recibido bastante bien, pero no es lo mismo que tú tener tu propio hogar. Son dos cosas bastante diferentes. A lo que nunca le he tenido miedo en todo este proceso ha sido en quedarme en la calle, porque sé que tengo muchas personas que me rodean, amigos, familia, con los que yo puedo quedarme sin problema por un tiempo. O sea que no creo que para mí eso ha sido un problema o un temor. Sí sé que si por alguna otra razón se llegara a dar esa situación y terminara en la calle, en Holanda hay demasiadas ayudas y no permitirían que una persona o una familia con su hijo esté en la calle. Realmente hasta los indigentes acá consiguen lugares donde quedarse, o sea, y más si una familia tiene un niño, no creo que en una situación así
lo dejarían en la calle. Holanda está muy bien preparado para ayudar a personas que pasen por una situación tan crítica. El consejo que le daría a alguien que esté buscando casa, todo depende primeramente de tu situación. Si estás aquí recién llegado, trata de buscar todas las opciones que haya en internet, infórmate cuáles plataformas existen, qué personas o a qué compañías puedes tú acercarte para que te ayuden a conseguir una casa. Averigua bien los precios, porque muchas veces puede haber un precio, por ejemplo, a 1.750 euros, y si buscas un poco más, una casa del mismo tamaño puede costarte menos, pero simplemente porque estás desesperado no buscas esa opción. Entonces yo diría, busca diferentes lugares y compara. Compara también lugares, no te limites a Ámsterdam, no te limites a ciudades grandes. Hay veces que lugares justamente fuera de la ciudad son mucho más económicos, eso también es otro punto. Y si vienes a quedarte por un largo tiempo y tu entrada no es tan alta, entonces inscríbete en alguna plataforma para conseguir casa social. Porque hay plataformas, por ejemplo, digamos Woningnet Utrecht o otro tipo de lugar, en donde ellos también no solamente dan casas por tiempo de espera, pero tienen algo que llaman como loting, que es como si fuera un sorteo, una rifa sorteo, y ellos no dan la casa por el tiempo que tienes de espera, sino simplemente que todas las personas que se inscribieron a esa casa, para obtener esa casa, ellos escogen a una aleatoriamente, y de esa forma tú puedes conseguir una casa, puede ser hasta en 3 meses, pero tienes el requisito de que no puedes ganar más de cierta cantidad de entrada. Desde el 2017 he tenido que salir y he estado buscando casa, y estoy seguro que no he sido el único. Muchos de ustedes han pasado por experiencias muy fuertes y queremos saber qué exactamente han pasado. Así que déjanos saber aquí en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, porque queremos leerte. Bueno, esta ha sido mi experiencia. Si quieres saber cómo lo hizo él, dale click ahí. Nos vemos en la próxima ruta.